especialista y consultor de negocios internacionales. Muy buenas noches, les saluda Rubén Bermúdez, consultor de la Cámara Peruana de Comercio Exterior y especialista en negocios internacionales en los diferentes rubros. El día de ahora vamos a ver herramientas financieras que te van a servir para tus importaciones. Hay que definir si una herramienta es útil o no para ti. El marco teórico entenderás que cuando lo habrás estudiado en la universidad o en la maestría, es bastante amplio y te va a dar un conocimiento muy bueno. Pero en la práctica te vas a dar cuenta que muchos marcos teóricos no se aplican. ¿Por qué razón? Porque hay que ver en qué nivel está tu negocio, en qué situación está esa herramienta, porque hay herramientas que llegan a ser muy buenas como estas y a la vez pueden ser contraproducentes porque vivimos en un mundo de costos. Y hay que ver ese punto como un talón de Aquiles en nuestra compañía. Para poder continuar, me gustaría confirmar si se me está escuchando bien por el chat, si fueran tan amables. A ver, voy a entrar por el chat. Todo se escucha bien, perfecto. Entonces, continuemos. Hay que hacer este webinar más como una consultoría, algo que les va a servir mucho a ustedes, como una pregunta y respuesta con relación a su negocio. Vamos a avanzar el tema matriz, que vendría a ser la carta fianza o póliza de caución. Como es un tema bastante corto, nos va a dar mucho tiempo a responder preguntas o inquietudes que puedan tener con este tema u otros temas, ¿no? Siéntanse con toda la comodidad de interrumpir y escribir en el chat, ¿no? Cualquier cosa que necesiten saber o les gustaría saber con relación a este tema u otros temas de negocios internacionales. Comencemos. Ustedes en el curso virtual que ofrece la Cámara Peruana de Comercio Exterior van a encontrar este tema en aspectos comerciales. No se olviden ya que las clases de la Cámara de Comercio están articuladas por varios ponentes. Hay más de un docente que especializado en ese tema que te va a brindar toda la información. Por eso que los webinars hay entre 4 o 5 ponentes. El que les saluda soy yo, Rubén Bermúdez, especialista en estos temas. Vamos a ver que este tema se ha dividido en las garantías aduanas operativas, es así como lo conoce la SUNAT, ¿no? Que está la carta fianza y póliza de caución, ¿no? Se menciona una parte del despacho anticipado, es donde realmente se va a utilizar más, y los requisitos que debes de cumplir, que son muy simples. Comencemos con el primer punto. Carta fianza y póliza de caución. ¿Qué es? Es muy sencillo y te vas a acordar esto, ¿no? Que vendría a ser el resumen de una teoría y vendría a ser la teoría hecha práctica. La carta fianza o póliza de caución son garantías, son pagarés en el cual es una garantía que tú le emites ¿a quién? A la entidad que realmente está preocupado por ese pago, que es la SUNAT. ¿Por qué? Porque la carta fianza y la póliza de caución lo vas a entregar a la SUNAT en cualquier momento que tú necesites garantizar unos impuestos. Por ejemplo, a ver, parece que se ha juntado un nuevo audio. A ver. Bueno, parece que ya estoy libre en el audio, por fin. Bueno, continuemos. Por ejemplo, para que tú siempre sepas en qué momento puedes usar esta carta fianza, es en cualquier momento en el cual realices una operación ante la SUNAT, ya que necesite garantizar los impuestos. Por ejemplo, en una importación para consumo, en una importación con reexportación, ¿no? En el cual tu producto se queda como muestra y obviamente ha tenido que garantizar en un periodo de tránsito también en cualquier momento que la SUNAT
pueda sentir esa intranquilidad de que no se le pague sus impuestos, para eso sirve la carta fianza o póliza de caución, ¿no? Que son garantías que sirven para el Estado, ¿no? Para garantizar tus tributos ante la entidad aduanera. ¿Cuál es la diferencia entre una póliza de caución y una carta fianza? Sencillo, fácil de recordar por siempre. La carta fianza te lo emite el banco o los bancos y la póliza de caución te lo emiten las aseguradoras. Ahora, si uno pregunta cuál podría ser una diferencia o cuáles son otras diferencias, no existen sí otras diferencias. ¿Por qué razón? Porque de una u otra manera ambas son herramientas financieras que sirven para una misma función, que es garantizar el pago de los impuestos ante la entidad aduanera. ¿Correcto? Bastante simple. Vamos a ver el otro punto. ¿Cuáles son las ventajas de las garantías previas a los despachos aduaneros? A ver, denme un momento, por favor. Continuemos. ¿Se escucha como duplicado el audio? Sí. Veo que Allen ha entrado a mi sala y me está generando el eco. Y lo que ustedes están escuchando es un eco. Deme un momento para poder corregir ese factor. A ver. ¿Ya se corrigió? Por favor, vean ahí, por favor. ¿Se escucha el eco? Excelente. No, ya no, porque justo eliminé a la persona que se había estado en la sala y había activado el micrófono. Entonces, continuemos. La carta fianza o la póliza de caución. Es un tema bastante simple. Entonces, solamente para recapitular, porque veo que han ingresado dos más, ¿qué es una carta fianza? ¿Qué es una póliza de caución? Ambos son garantías financieras que sirven para decirle a la SUNAT que no se preocupe, que los impuestos están ahí. Entonces, te va a permitir retirar tu mercadería. La diferencia de una carta fianza o una póliza de caución no existe una diferencia en sí. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque ambas sirven para lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las garantías directas? Miren, en la parte de los beneficios que podría ser una carta fianza o póliza de caución, lo podríamos ver de esta manera. A ver, denme un momento. A ver, se ha activado el audio de uno. Si no se va a escuchar eco. A ver, deme un momento. Veo que alguien ha activado acá un audio. Perfecto. Ya, ahora continuemos. Disculpen por la interferencia. Ya, excelente. Entonces, continuemos. La carta fianza y la póliza de caución, una de las principales ventajas que uno tendría, ya veo que, a ver, denme un momento. Ya.
Ahora sí puedo continuar tranquilo. A ver, continuemos. La primera ventaja que podríamos decir dentro de esto es que es una herramienta financiera. ¿Por qué razón? Cuando tú realices tu proceso de importación, ya, en algún momento tú puedes apalancarte del crédito. ¿Por qué razón? Porque la carta fianza y la póliza de caución, de una u otra manera, es un crédito que te lo da una entidad. O bien te lo da el banco en forma de carta fianza, o bien te lo da una aseguradora con relación a la póliza de caución. Muchos de ustedes, cuando empiecen a realizar sus importaciones y se conviertan en importadores frecuentes, va a haber un momento que ustedes van a necesitar mucho capital. ¿Por qué razón? Porque van a comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, y cuando están en ese giro de negocio, trabajar al 100% con tu dinero a veces no es tan conveniente. Les pongo un ejemplo de hace unos 3 años atrás. Una pareja, me acuerdo, que inició en este rubro de las importaciones. Ellos eran especializados en temas de soldadura plástica, ¿ya? Inicialmente, cuando iniciaron su negocio, todo venía del crédito. Bueno, perdón, todo venía de su dinero. Entonces, no sabían cómo apalancarse de los créditos. Se enseñó en esa estructura que deberían de pedir un adelanto para evitar que un cliente a mitad de camino cancele una orden de compra, que eso ya les había pasado. ¿Por qué razón? A veces los adelantos, más allá de ser una herramienta necesaria para iniciar el proceso de importación, va a ser mucho más importante que esa garantía te lo den para evitar que la persona te cancele un proceso de importación, ¿no? Porque no hay compromiso, porque imagínense, yo te digo, oye, tráeme eso y mañana más tarde, si encuentro algo mejor, tal vez cambien y te dejen con el producto al aire. Entonces se le pidió, se les enseñó que pidieran un adelanto. Luego de tener un adelanto, el adelanto de venta es diferente al porcentaje que tú compras. Por ejemplo, si tú vendes a 100, tú no compras a 100. Entonces, tú estarás comprando probablemente 60 o probablemente 50. Entonces, si le pides el adelanto del 30 o 40% de los 100 que tú pides, realmente estás pidiendo 40 soles. Pero si te cuesta todo 60, ¿cuánto de tu dinero vas a poner? 20. Ahora, ¿qué otra función ellos tenían? Tenían un buen récord con el banco y no lo estaban explotando. Habían productos que ellos traían y a veces no era necesariamente venderlos, porque los podían exhibir y luego devolver, ¿no? Porque ese era su rubro de negocio, se aplicaba. Entonces, en esta situación aparece la carta fianza. ¿Por qué razón? Porque su primera importación su primera importación que hicieron con la carta fianza, ya lo hicieron con esa figura. Trajeron una mercadería y la mercadería no lo iban a vender, lo iban a mostrar. Entonces, ¿qué le pidió el Estado? Que garantice los impuestos, porque si esa mercadería no lo devolvía en el tiempo correcto, el Estado ejecuta, obviamente, esos impuestos. Luego, como vieron que gracias a esta carta fianza o póliza de caución podían hacer el pago de los impuestos por diferido, le vieron una ventaja. ¿Por qué? Porque trajeron el producto, dejaban la carta fianza, que era un crédito, iban obviamente a su cliente y a su cliente le terminaban de realizar la venta para que puedan obviamente hacer el pago total de lo que faltaba de esa mercadería. Te lo voy a poner en ejemplos para que más o menos me captes y esto te puede ayudar mucho, mucho en tu negocio, ¿ya? Pero ojo, tienes que ver si es aplicable en tu negocio y en tu estilo de negocio, porque lamentablemente cuando he hecho otras consultorías, no era aplicable en otros negocios. Vamos a hacer un repaso. Ellos, como pareja o como empresarios, porque es una pareja, compraban un producto, vamos a ponerlo a 100 soles, y ellos lo vendían a 60 soles. Entonces, si ellos lo compraban a 100, pedían un adelanto del 20, 30%, a veces del 40%. Entonces, ese adelanto es en base a su precio de venta. De 100 pedían 40 soles. Entonces, excelente, ya tenían 40 soles a su favor. Entonces, cuando vas al momento de la compra, el producto cuesta 60 soles. Pero como ya te adelantaron, obviamente, 40 soles, lo único que te faltaría es pagar 20 soles. Entonces, en esos 20 soles puede estar la logística, ¿no? Y después de realizar toda la logística, ¿qué es lo que le quedaba? El pago de impuestos.
ese pago de impuestos, vamos a imaginar que sean 10 soles. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Como ya no tienen más capital o han invertido el capital en otros productos, esos 10 soles, ¿qué es lo que hacen? Le piden al banco o a la aseguradora que les emita la carta fianza. Entonces a la SUNAT le dicen, estimada SUNAT, no se preocupe, esos 10 soles que está faltando pagar, acá están. En el momento que yo termine de hacer mi venta, voy a pagar esos 10 soles y me devuelven mi carta fianza. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuánto está realmente invirtiendo el empresario? Ya no está invirtiendo esos 60 soles, ya le adelantaron 40, le faltaban 20, esos 10 de impuestos tampoco sale desde su bolsillo en ese momento, porque va a salir después, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese empresario le permite a la SUNAT retirar su mercadería, ¿no? Ya la SUNAT le dice, perfecto, no te preocupes, retira la mercadería, queda pendiente el pago. La SUNAT está tranquila porque si no pagas te ejecuta la carta fianza y policycaución y obviamente va a cobrar sí o sí sus 10 soles. Vamos a tomar ese ejemplo. Entonces, al empresario, ¿cómo lo favorece? Al permitirle retirar su mercadería, va a su cliente que obviamente le vendió a 100 soles, le dice, mi estimado, acá está su producto, falta que pague la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace obviamente su cliente? Le paga la diferencia. Como ya le hizo un adelanto del 40%, que era 40 soles, le falta que le pague la diferencia, que era 60 soles. Entonces, le da esos 60 soles. Entonces, el empresario con los 60 soles dice, ok, ya, esos 10 soles, de esos 60 soles, es para pagar los impuestos. Luego va a la entidad aduanera y le dice, SUNAT, gracias por dejarme la mercadería a retirar, acá está sus 10 soles, recupero mi carta fianza y mi póliza de caución, ¿no? Y se queda con la diferencia. De una u otra manera, ahorita te lo he explicado de manera sencilla. La mejor manera de entender esto es que tú hagas un análisis económico-financiero, ¿ya? No un balance general, porque tu balance general de una u otra manera va a salir positivo de todas maneras. Yo quiero que veas el rendimiento que tiene el dinero en el tiempo, ¿ya? Los gastos financieros, porque obviamente en ese ejemplo no te ha agregado ni un gasto financiero, ¿no? El banco no te da el crédito así nomás, ¿ya? Por eso que al final vamos a ver un tema de cuáles son los requisitos. Ese es el ejemplo, digamos, más amplio del beneficio de una carta fianza y una póliza de caución. Bajo ese mismo ejemplo, vamos a tocar este tema que dice acá, ¿no? Sobre los despachos aduaneros, específicamente el despacho anticipado. Si ustedes leen en la SUNAT, yo les recomiendo que ahora o después, o cuando tengan tiempo, entren al portal de la SUNAT. Cuando entran al portal de la SUNAT, se van a dar cuenta que hay 3 pestañas. Dice personas, empresas, aduanas. Hagan clic en aduanas y dentro de aduanas va a entrar una nueva pestaña. En la parte inferior media van a ver que hay un cuadradito que dice despacho anticipado. Háganle clic y la SUNAT los va a enviar a un nuevo portal. Ahí en la parte superior derecha hay un hermoso y muy importante link que deben de hacer. La SUNAT ha hecho un paso a paso entendible para todos, muy claro, muy preciso, que está hecho entre la SUNAT y la Unión Americana, porque es el primero que ha exigido este tema del despacho anticipado. Lo descargas y vas a saber todo el tema de despacho anticipado bien, perfecto, fácil, sencillo. Yo les recomiendo que lo hagan. Asumiendo que tú has descargado esta información o ya lo sabías, tú dices, ok, estimado Rubén, ¿cómo me puedo favorecer yo en un despacho anticipado? Y me está mencionando la carta fianza y la póliza de caución. Cuando tú realizas el despacho anticipado, ya, como cualquier despacho, tienes que hacer el pago de tus impuestos. Pero ¿cuál es el beneficio de entregar una carta fianza o una póliza de caución? Tu porcentaje que te salga canal verde es muy alto. Y cuando digo que es muy alto, es muy alto. La misma SUNAT te da su dato estadístico que es de 87%, lo cual es un valor muy, muy importante. Ahora, ¿cuál es la ventaja de un canal verde o que te salga un canal verde? La principal ventaja de que te salga un canal verde es no solamente la reducción de tiempo, sino también la reducción de costos, ¿no? Y ese es un factor que te va a ayudar mucho.
¿ya? Ojo, señores, hay cositas que necesito que ustedes sepan. Cuando lean el despacho anticipado, van a ver que se lo presenta como si fuese el santo grial. Es una herramienta muy buena, mis estimados. Todo lo que uno comenta son herramientas. Tienes que hacer o tienes que ver si eso es conveniente para ti o no. El despacho anticipado en sí, para el nuevo importador, tiene un talón de Aquiles, ¿ya? ¿Por qué razón? La teoría está muy bien planteada, pero en la práctica, específicamente para el nuevo empresario, hay un factor que no considera. Ojo, no te olvides que cuando tú lo sacas de puerto es mucho más económico, pero si no logras sacarlo de puerto es mucho más caro. Tú como nuevo empresario o como nuevo importador, ya tu probabilidad de canal verde es 0 durante tal vez tus 3 primeras importaciones. Eso suma un dato estadístico. No es lo mismo que tu producto llegue un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado y un domingo. ¿En qué afecta esas fechas? O sea, ¿cuál es la variante que me puede favorecer o perjudicar? Entonces, todos esos temas nacen obviamente de la práctica. Por esa razón, mi estimado, te recomiendo que veas más nuestra información, ¿ya? Esto se ha planteado desde un punto de vista práctico, no tanto un punto de vista teórico. Para eso están las universidades, están las maestrías, están un montón de herramientas que te pueden ayudar. Esta herramienta va directamente para el empresario que está realizando el negocio. Por eso que vamos directamente a ese tipo de ejemplos, que ahorita no se te está explicando de manera amplia, porque es un beneficio que tiene obviamente los muchachos o los alumnados, o de una u otra manera en las consultorías, ¿no? Porque el objetivo es favorecer obviamente al que realmente invierte en sí mismo, ¿correcto? Vamos a seguir avanzando. Acá, como ven, en sí, si ustedes leen esta diapositiva, ya dice, ¿cuál es el beneficio en tiempo de usar este tipo de carta o póliza de caución? En sí, lo que están viendo es un beneficio específico ¿de qué? Del despacho anticipado, ya en el cual que gracias a esta carta fianza que te lo da el banco, la póliza de caución que te lo da la aseguradora, la SUNAT se siente tan tranquila contigo y te va a permitir que retires tu mercadería con el tiempo más rápido. Retomando el ejemplo anterior, digamos que ya no sea tu primera importación, ya la segunda, la tercera, la cuarta, ya, ahí sí, por alguna razón, es muy conveniente el tema del despacho anticipado. Ahora, no te olvides que los despachos anticipados, ya que estamos tocando el tema, no se pueden dar en cargas consolidadas. ¿Por qué razón? Eso está también en los cursos, ¿no? Ese es más un tema teórico que práctico. Vamos a tocarlo porque es un tema teórico. En sí, ¿por qué no se puede hacer el despacho anticipado en carga consolidada vía marítima? Por una sencilla razón. El objetivo de un despacho anticipado es evitar el depósito temporal para reducir costos y reducir tiempos. Entonces, en una carga consolidada, o sea que viene agrupada con otras cargas, esa carga tiene que ir de manera obligatoria un depósito temporal, porque en el depósito temporal el desconsolidador, que es tu agente de carga, va a poder emitir las otras bill of lading, ¿no? Que le pertenece a cada usuario. Lamentablemente eso no se puede hacer en el puerto, por eso que no se gestiona ahí, por un tema operativo. ¿Correcto? Vamos a seguir avanzando. ¿Cuál es el beneficio de usar garantías previas? Podemos tocar un beneficio directo y podemos tocar un beneficio indirecto. El principal beneficio directo que tú puedes tener con el tema de usar carta fianza, póliza de caución, es que vas mejorando tu línea de crédito. Ojo, cuando uno está en esa situación de mejorar su línea de crédito específicamente con tu empresa porque necesitas mucho crédito y necesitas tener una muy buena imagen, señores, de que se mejora su línea de crédito, se mejora. Eso es indiscutible. Pero eso no significa que sea interesante en el tema de números. ¿Por qué? Porque todo crédito cuesta. Entonces, si de una u otra manera tu crédito es muy alto y tu margen de utilidad no son tan altas, no es tan conveniente. Y de una u otra manera, esta herramienta se convierte en perjudicial para ti, mientras que para otro puede ser muy beneficioso.
por temas de tipo de productos, hay productos que su margen de utilidad no es tan alta, pero tiene un volumen de rotación más alto. Entonces, el empresario lamentablemente ya tiene un historial tal vez no tan interesante en el pasado, donde el banco no le da mucho crédito y lamentablemente, como no ha tenido nunca en su historia crédito, la tasa que le brindan no es tan buena porque no tiene historia en ese banco. Entonces, ahí a veces no es tan conveniente como su margen de utilidad son pequeñitos. Pero si tu margen de utilidad son bastante altos, si recién estás comenzando y sabes que tu negocio necesitas comprar mucha mercadería y tu mercadería ya está a veces hasta prevendida antes de iniciar un negocio, lo cual es espectacular para tu negocio, ahí la carta de fianza y la póliza de caución o cualquier herramienta financiera te va a ayudar enormemente, ¿no? Pero como se dan cuenta, son dos escenarios diferentes de dos empresarios diferentes con, obviamente, mercaderías totalmente diferentes. Siempre tener una muy buena imagen con el banco ya es bastante conveniente. A ver, acá viene una pregunta. ¿Cuál es el beneficio en reducción de costos operativos al usar las garantías previas? En sí, no hay un beneficio directo. Lo que se está presentando acá es un beneficio indirecto, obviamente al despacho anticipado, ya en el cual yo tendría este mismo beneficio sin usar una carta de crédito o póliza de caución. Sí, por supuesto. En un despacho anticipado vas a tener el mismo beneficio de usar una carta fianza o póliza de caución con relación al que no lo entrega. Pero ojo, acá viene un detalle. Cuando tú entregas la carta fianza o póliza de caución, como tú haces tu despacho anticipado, ya en sí, el que entrega la carta fianza o póliza de caución tiene un beneficio extra, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio extra? Primero, tu porcentaje de canal verde es más alto. Por eso es que les pido que descarguen ese PDF que brinda la SUNAT, porque no es una información mía, es una información que la SUNAT lo está brindando. Otro punto que tienes en el beneficio de la carta fianza o póliza de caución. Si hubiese alguna duda, algún reajuste o algo que la SUNAT no le parece que cuadra tan bien, no van a ser problemáticos contigo, o al menos no van a ser tan contigo, lo cual te permite subsanar ya cualquier tipo de incidencia. Mientras que la otra manera, que no utiliza la carta de fianza, póliza de caución, hubiese ese tipo de situación, sí va a entrar en ese problema. Y no te olvides que te comenté antes de tocar el tema que cuando tú lo sacas de puerto es mucho más barato. Pero cuando no lo sacas de puerto en el tiempo correcto, créeme, es mucho más caro. ¿Ya? Entonces, imagínense que hubiese algún tipo de malentendido. De una u otra manera, pueden ser que ustedes estén en todo lo correcto. La SUNAT les va a decir, ok, nos equivocamos, disculpa, pero no va a pagar su factura. La factura la van a pagar ustedes. Eso es algo que de una u otra manera, desde que empecé a estudiar esta carrera, nunca me ha agradado. Yo siempre he dicho que cada uno debe ser responsable de los beneficios y también de sus perjuicios. Por consiguiente, a veces el error es de terceros, pero ustedes son los que pagan esa factura. ¿Correcto? Vamos a ver. Otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios aduanales al usar estas garantías previas? Específicamente, nuevamente es un beneficio indirecto relacionado al despacho anticipado. Como se dan cuenta, una carta fianza, una póliza de caución no tiene mucha ciencia. No es nada del otro mundo. Solamente es una garantía financiera. En realidad, para decirlo claro, y esto se quede así en su memotecnia, es como un pagaré que se lo van a emitir a quién, obviamente a la SUNAT. Acá ven el beneficio indirecto con relación a la carta de fianza póliza de caución, no con relación al canal. Los que no conocen cuál es el canal, es que antes, para poder tener un canal, debe haber un pago de los tributos. En el canal hay un canal verde, hay un canal ámbar y hay un canal rojo. El canal rojo significa que la entidad aduanera va a revisar en físico tu mercadería, al igual como todos los documentos originales. En sí, la SUNAT no te cobra por revisión. Eso es totalmente gratuito.
Pero ¿por qué tu factura sale más cara? ¿Por qué tus servicios cuestan más? ¿Por qué? Porque hay nuevas movilizaciones, hay nuevos transportes, entonces en ese proceso el que te cobra no es la SUNAT, es lo que te cobra el almacén por sus servicios, o el puerto por sus servicios. Por tal motivo, obviamente, al haber una doble movilización, doble revisión, entonces doble cuadrilla, entonces hay más personal, más gente que está trabajando por tu mercadería porque lamentablemente salió canal rojo, por eso que te cuesta más. Cuando es canal ámbar y verde, tienen mucha igualdad con relación a costos. En la parte operativa no es igual, porque cuando sale canal ámbar, tú puedes llevar tus documentos, las copias, ¿ya? Y si todo está correcto, te van a dar el canal verde. Es fácil, es sencillo. Pero ojo, señores, ¿ya? Eso es también, nuevamente tocamos el tema de la experiencia. Y eso les pasa a ustedes. A veces, ok, sale canal naranja, pero hay un horario para entregar los documentos. No crean que es el típico horario de oficina y la SUNAT va a trabajar para ustedes todo el día. ¿Ya? Hay un horario típico para entregar los documentos. Ahora, señores, ese es el horario que hay que entregárselo a la SUNAT, pero ustedes no lo van a entregar, eso lo va a hacer su agente de aduana, su agente de carga, ya a quien hayan contratado. Entonces, a quien haya contratado, no, ustedes tienen que entregárselo lo más temprano posible. ¿Por qué razón? Porque esa persona o esa agente de carga que va a recibir sus documentos, agarra sus documentos, lo tiene que revisar, lo tiene que validar, lo tiene que meter en el sistema y de ahí lo tiene que llevar, obviamente, a la entidad. Y eso no se hace en un par de minutos, porque la gran mayoría de aduanas o agentes de aduana, agentes de carga se encuentran en el Callao, ¿no? Aunque vayan corriendo a la aduana aérea que está en Fawcett, al frente del aeropuerto, o vayan a la aduana marítima, ya, dependiendo de dónde le corresponda, no va a llegar en el tiempo. Por eso que de una u otra manera, mis estimados, háganlo simple. Ya, aún así te toque el canal ámbar, no tienes todo el día. Mientras más temprano entregues tus documentos o lo que haya quedado pendiente, obviamente lo van a poder hacer. ¿Ya? Y en el canal verde, no te preocupes, no va a haber ni una revisión, ni documentaria, ni del producto, y tu mercadería va a salir fácil y sencillo. ¿Ya? Tanto si el naranja lo convierten en verde, y obviamente te toca verde, en ambos casi el costo es bastante estándar. ¿Correcto? Y es simple. No se preocupen, mis estimados, es bastante fácil de hacer. Ahora, carta fianza y póliza de caución. ¿Quiénes pueden ingresar al mecanismo? ¿Ya? La carta fianza o la póliza de caución las puedes emitir por cada vez que importas una mercadería. Esta es la parte teórica, lo que se muestra acá en el PPT. Pero vamos a hacerlo práctico para que ustedes se acuerden siempre. La carta fianza y la póliza de caución, ¿ya? La pueden emitir por cada vez que realicen una importación, lo cual es práctico o puede ser tedioso dependiendo tu volumen de importación. ¿Por qué razón? Porque si tú no eres un importador que sacas tan frecuentemente, no es recomendable usar una carta fianza o una póliza de caución global, porque no tendría ningún sentido. Generalmente vas a usar una de tipo específica por cada importación que tú realices. Si al año haces 5 importaciones, emitirás 5 cartas fianza o póliza de caución de acuerdo a tu intención. Porque si quieres en una importación, utilizas una carta fianza, en la otra utilizas una póliza de caución, en la otra no utilizas ninguna de las dos, pagas el dinero en efectivo, ¿no? Es con relación a lo que sea más conveniente para ti en el momento, porque no te olvides que la carta fianza y la póliza de caución no se sacan de la noche a la mañana, ¿ya? Eso también te toma tiempo. Ya, si ya estás con la mercadería, ya ya llegó, obviamente, y necesitas retirarlo, entonces la carta de fianza y póliza de caución no sería conveniente si tú no estás manejando el tema de los días libres. Ahora, si tú quieres emitir una carta de fianza, una póliza de caución o un despacho anticipado, no se puede porque lo tienes que haber presentado antes de que llegue la nave, ¿no? Entonces tienes que ver también los detalles operativos. Obviamente en la teoría te indica una cosa, lo cual está muy bien, ya, pero tienes que ver la parte operativa, cómo funciona en la realidad, ¿no? Los horarios, los requisitos, en qué momento se entrega, en qué momento no se entrega, cuándo te lo reciben, cuándo no te lo reciben. Eso no te lo dice la teoría, eso te lo da la práctica,
¿Ya? A ver, vamos a seguir avanzando. Requisitos para una carta fianza de una póliza de caución, ¿no? Si ves cuál es la información básica que se está requiriendo para una carta fianza o una póliza de caución, simple, generalmente son los datos de tu empresa, los datos tuyos, ¿no? Y esos son, porque de una u otra manera, ¿qué es una carta fianza, una póliza de caución? Es un crédito que te da el banco, con la figura, ¿no?, de una garantía aduanal, específicamente para garantizar el pago de tus tributos. Así de sencillo. Entonces, si has sacado crédito y sabes cómo funciona esa estructura de crédito, siéntete tranquilo, confiado, no, porque es bastante simple, ¿ya? Cada banco tiene uno o más requisitos, ¿no? De una u otra manera se está presentando acá en este PPT los requisitos de manera general, ¿correcto? Entonces, para resumir estos requisitos y hacértelo muy simple, y para que ustedes se acuerden, ¿no? Acá están los requisitos, ¿no? Para que lo lean, ya, sencillo. Lo más sencillo que les puedo decir, para poder sacar la carta fianza o póliza de caución, ya, lo primero que deben de ser ustedes, ser persona de crédito o empresa de crédito. Si ustedes de una u otra manera están en Infocor o cualquier estructura financiera que sirve para controlar deudas, la probabilidad que te den una carta fianza y una póliza de caución es muy baja, ¿ya? Ahora, digamos que tú no eres una IRL, eres una SAC, ¿no? Ya no trabajas solo, sino tienes un socio. Si uno de los socios se encuentra como deudor, ya nuevamente va a generar otro problemita. ¿Por qué? Porque entre ambos socios, ya suficiente que uno tenga deuda, genera o compromete al otro socio, directamente a la empresa, ¿ya? Por eso no es bueno tener deuda o que los socios tengan deuda porque te va a generar ese tipo de problemas. Y no en las cartas fianza o en las pólizas de caución, sino en cualquier herramienta financiera. Eso es bastante estándar, ¿ya? Ahora, ¿podría ser posible que, pese a que existe algún tipo de deuda, te den una carta fianza, una póliza de caución? Sí es posible, no digo que no, pero obviamente también el objetivo no es generar más costos financieros. De una u otra manera, el banco te va a pedir, por lógica, algún tipo de garantía si es necesaria, ¿no? Y una de esas garantías podría ser que hipoteques algo. No tendría mucha lógica que pidas una garantía o te gestionen esto con una garantía con dinero físico, ya, porque mejor paga los impuestos tú con tu dinero, ¿no? Eso podría aplicarse en otras estructuras, que eso ya lo comentaré luego, ¿ya? Pero acá no tendría ningún tipo de situación o lógica, ¿ya? Y como ven, eso es casi toda la información sobre la carta fianza, póliza y caución. Un tema bastante simple, un tema bastante sencillo, ¿ya? Acá mismo se te indica, ¿no?, que te asesores bien, ya, busca gente de tu confianza, busca personas que de una u otra manera te puedan ayudar, te puedan asesorar, apoya también de tus ponentes. Si tú estás en un nivel universitario y recién estás aprendiendo, pregúntale a tus docentes, ¿no? Trata de una u otra manera, mi estimado, si estás en un nivel universitario, realizar tus prácticas, porque de una u otra manera eso te puede ayudar para tener mejor conocimiento. Pero si ya estás en nivel empresario, te recomiendo que veas este tipo de webinar, te recomiendo que veas este tipo de cursos virtuales, porque el empresario típico no tiene tiempo. No tiene nada de tiempo porque está trabajando y tiene también que hacer otras cosas personales y probablemente familiares y personales, ¿no? En el cual este tipo de aprendizaje online es buenísimo. Te va a ahorrar tiempo, lo puedes ver en cualquier momento y lo mejor de todo, que una vez que ya tienes toda la información o ya te sientas seguro de estos temas, pides una consultoría o la misma entidad en la cual estás llevando el curso, sea en la cámara o sea en otra entidad, la consultoría te va a caer perfecta, va a engranar perfecto, porque a mayor conocimiento que tú tengas, la consultoría se potencia enormemente.
Yo que he sido consultor de muchos empresarios, ¿ya? Los empresarios que más conocen el tema son los que mejor consultoría llegan a tener para su beneficio personal. Y las personas que no tienen mucho conocimiento de estos temas, las consultorías dejan de ser consultorías, dejan de ser gestiones de proyectos y se convierten más en clases, ¿no? Y esas clases son costosas. Yo prefiero que tomes un curso así que es muy económico, muy práctico, y ya después, cuando tengas avanzado ya tu proyecto, lo conviertas esto en una gestión y solamente van a ir directamente a los puntos que te falta y aclararlos y gestionarlos, ¿no? Además de eso, no solamente tienes a los diferentes profesionales que se encuentran, ¿no? También tienes a las diferentes empresas que te van a realizar el trabajo y el servicio, ¿no? En este caso se está presentando uno que es la agencia de aduanas Group Inter Houston. Ya puedes elegir otra agencia de aduanas, es totalmente libre, siéntete con confianza. Lo importante es que tú tengas la libertad de elección. Si de una u otra manera prefieres una recomendación, ahí hay una recomendación, ¿no? Y la mejor recomendación que te puedo dar es simple, para cualquier tipo de consultoría, es el entrenamiento. Como estamos con mucho tiempo libre, me encantaría ver si hay preguntas para responderlas, para aclarar cualquier punto que haya quedado, digamos, pendiente, algo que les gustaría saber, algo de sus proyectos personales, algo que se pueda aclarar. Un tiempo, pregunte con toda la confianza, porque una voz, las consultorías cuestan por hora. Entonces, este tipo de consultorías es gratuita. Sácale provecho. Voy a dar un tiempo a ver qué me indica las personas, si no yo asumo de que ya todo está claro. Bueno, señores, veo que de una u otra manera ya quedó bastante claro. Ya, ahora estaríamos culminando. A ver, por favor, si pueden bajar. Excelente. Estaríamos culminando este webinar, ¿no? No se olviden que todos los lunes estoy dictando yo los webinars, los días martes, para las personas que quieran llevar esto de manera presencial, ya comuníquense con la cámara. Ellos les brindarán la información. Ojo, para las personas que lo llevan de manera presencial, no es un webinar, no es un curso de importaciones, es una gestión de proyectos desde el punto de vista importación china. En el total de los empresarios que han estado tomando este curso presencial, ya vamos a hacer luego las entrevistas porque eso ha quedado pendiente, el 80% de todas las personas llegan a importar en los diferentes niveles según su economía. Solamente tenemos un 20% que no importa, en el cual se define en dos grupos muy específicos. Uno de ellos que ha venido por un tema educacional, específicamente universitarios, lo cual no es muy frecuente encontrar, y dos, lamentablemente no tienen el capital necesario para realizar el proyecto, pero ya tienen idea. Más o menos les explico, ya que estamos tocando el tema. En el tema presencial, el curso se basa en tres columnas importantes. La selección de proveedores. Se te enseña a sacar los proveedores desde base de datos de paga y de manera gratuita, para que tengan las dos opciones. Tienes el capital y lo quieres para ayer y lo pagas. O, en el caso contrario, no tengas el capital, pero tienes mucho tiempo de gestión.
entonces lo trabajas. Luego, la segunda columna vertebral, que es casi el principal valor agregado del curso, en el cual muchas entidades desconocen, porque de una u otra manera me he especializado enormemente en esos temas, son las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de estafa. Uno, teóricamente, te puede decir que no existe seguridad al 100%. Mi estimado, sí existe. Se puede llegar a una seguridad del 100%, pero no es recomendable económica ni financieramente. ¿Por qué razón? Porque te aumenta tanto los costos que ya no tiene mucho sentido hacer el negocio. Pero sí, sí es posible hacer una seguridad al 100%. Cada empresario va a elegir su nivel de seguridad. Uno cuenta, y yo cuento con tanta experiencia en este rubro del tema de estafas, que se te enseña a tener ese olfato, esa habilidad de detectar cualquier presunción de estafa, y al final, cuando empieces a hacer tu filtro, van a aparecer. Mi estimado, van a aparecer, ¿no? Pero obviamente tú, con el entrenamiento correcto, vas a elegir las mejores opciones para ti. No caigas en la trampa cazabobos en el cual te entregan un préstamo nuevo que te estimula la compra y lamentablemente te expones una estafa. Mis estimados, se los digo desde ahorita, cuando uno es víctima de una estafa no hay nada que hacer. Así de sencillo. Puedes ir con el abogado, no te va a ayudar porque es un tema de negocios internacionales, de una jurisdicción, de un país con una jurisdicción en otro país. Y aún así llegaras a hacer ese tipo de incidencias de tipo legal, no son efectivas porque estás denunciando a un fantasma. Entonces, todo el tema de medidas de seguridad se ve, obviamente, pre-embarque, pre-producción, pre-todo, no después de haber entregado el dinero. La tercera columna vertebral de esta gestión de proyectos son costos. Mis estimados, los negocios se basan en costos. Por eso existe un dicho que se hace bastante popular ahora en nuestros medios, que es el bueno, bonito y barato. Entonces, vemos costos. Literalmente, todas las personas que llevan el curso presencial reciben un backup de todos los proveedores de su producto. O sea, literalmente tienen una lista de los proveedores chinos para su propio interés. Dentro de ello, cada empresario empieza a hacer sus filtros por sus costos y su medida de seguridad. Por eso que el porcentaje de éxito es bastante alto. Y no se confunda, la lista de proveedores no tiene ningún valor. Muchos confunden este tema y piensan que la lista de proveedores tiene algún valor. No tiene ningún valor. Lo que tiene valor es la gestión del proyecto, porque la lista te puede poner en muchos riesgos si no sabes cómo manejarla. ¿Por qué? Porque entramos al tema de estafa. La lista no te dice cuál es la herramienta correcta en un mismo proveedor, porque un mismo proveedor le puede servir a diferentes empresarios, pero si tú no sabes articular las herramientas correctas, puede ser que no sea bueno para ti. Y no porque no es un buen proveedor, sino porque no sabes articular bien este negocio. ¿Ya? Entonces, mis estimados, les recomiendo que se pongan en contacto con la cámara y nos estamos viendo el próximo lunes. Gracias y que tengan muy buenas noches y muchos éxitos en sus negocios. Chao, chao.